La ley universal de correspondencia. ¿Qué dice esta ley? Bueno, pues la ley de correspondencia dice que como es arriba, es abajo, y como es abajo, es arriba, para las maravillas de una única realidad. Una única realidad porque todos somos uno, formamos parte del uno, del todo, de la unidad. Y en ese formar parte del todo, de la unidad, pues esta ley nos dice que lo que observamos o vivimos o experimentamos en el micro, vamos a llamar el microcosmos, por ejemplo, de cada uno de nosotros, esto es lo que rige también en el macrocosmos. Y lo mismo se puede decir del mundo visible e invisible. Como es arriba, es abajo. Y como es abajo, es arriba. ¿Para qué? No, bueno, por razón de que cada uno de nosotros podemos, a medida que vamos evolucionando y dentro del momento evolutivo que vivimos, poder ir asimilando, conociendo cómo son todos esos que llamamos misterios de nuestra vida o misterios de la vida. Quiere decir que si aprendes cómo funciona algo más allá de su tamaño o de su dimensión, vas a entender cómo funciona todo el resto. A esto se le llama, a nivel científico y matemático, se le llama el principio de la fractalidad. Principio que nos dice que los mismos patrones se repiten a distintas escalas. Esto tiene mucha importancia, porque solemos decir, no, es que hay misterios de la vida que no los vamos a conocer, que no se pueden conocer. Nos podemos ir acercando a esos misterios de la vida. Porque si aprendemos, como digo, cómo funciona algo más allá de su tamaño o dimensión, podemos empezar a entender cómo funciona el resto. Esos mismos patrones se repiten a distintas escalas. En el principio de la fractalidad que estamos hablando, ¿un fractal qué es? Un fractal es un objeto geométrico, pero vamos a llamar un patrón cuya estructura básica se repite a diferentes escalas. Se suele poner como ejemplo una cebolla. Tú coges una cebolla, le empiezas a quitar capas a la cebolla y siempre se va repitiendo el mismo patrón, pero a diferentes escalas. Digamos, de la capa exterior, que es la más grande, hasta la más pequeña, que es la capa interior, la más interior que hay, ¿no? Pero se van repitiendo los mismos patrones. Se suele poner también como ejemplo de esto a las muñecas esas rusas, ¿no? Que están una dentro de otra. Tú vas destapando la primera, que es más grande, y aparece otra dentro, un poco más pequeña, la vas destapando y así sucesivamente hasta que aparece la última, que es la más pequeñita. Es decir, que los mismos patrones se van repitiendo una y otra vez a diferentes escalas, pero siempre los mismos patrones, ¿no? Entonces la comprensión de todo esto y de este principio de la ley universal de la que nos estamos refiriendo en este momento, no solamente el principio de la fractalidad, sino fundamentalmente la ley de la correspondencia, pues la comprensión de este principio da una clave para resolver muchos de los más oscuros problemas y paradojas de los misterios secretos de la naturaleza. Hay cosas que no se pueden entender, en fin, bueno. Hay muchos planos que no conocemos, ciertamente, pero cuando aplicamos esta ley de correspondencia, mucho de lo que de otra manera
nos iba a ser incomprensible, de repente se empieza a aclarar, se va haciendo claro a nuestra conciencia. ¿Qué quiero decir con todo esto? Vamos a ver, nosotros tenemos el sistema solar al cual nosotros pertenecemos, con su estrella en el centro, que es el Sol, y los planetas que giramos en torno al Sol, entre ellos el nuestro, la Tierra, ¿no? A la vez, pues fíjate, la Tierra tiene un satélite que es la Luna que gira alrededor de ella, ¿no? Bueno, pues existen otros sistemas de semejante configuración a nivel atómico y subatómico que tienen su núcleo, sus partículas que van girando en torno a él, protones, electrones. Lo mismo que es arriba es abajo. Y hay presentaciones con imágenes de que efectivamente cuando nosotros empezamos a mirar con telescopio hacia el firmamento, hacia el universo, todo eso que se va viendo de galaxias, sistemas solares, planetas, satélites, todo eso que va circulando de unos y otros, en todos esos movimientos que existen a nivel macro, cuando se deja el telescopio y se coge el microscopio, se va entrando al micro y resulta que lo mismo que es arriba está sucediendo abajo, los mismos patrones, esos mismos movimientos, ¿no? Eso se refiere a todo lo que estamos hablando con esta ley de correspondencia. Y entre ambos mundos extremos, también podemos establecer una jerarquía y un orden y unos patrones para entender, por ejemplo, podríamos empezar a entender todo esto, pues las ciudades en las que vivimos, las sociedades humanas, las propias relaciones familiares, con sus núcleos, satélites, anillos, asteroides, etc. Tendríamos que observar todo esto para darnos cuenta de lo que estamos viviendo y cómo podríamos mejorar todo lo que son nuestras situaciones, por ejemplo, de convivencia. Si las sociedades y la civilización que nos hemos organizado es la adecuada o no, o la debemos de mejorar y evolucionar en ella, ¿no? Porque, repetimos otra vez, como es arriba, es abajo, y como es abajo, es arriba, para las maravillas de una única realidad. Entonces me gustaría volver a los ejemplos que presentaba en el vídeo sobre la ley de evolución, a la cual apoyan todas las demás leyes universales. En ese vídeo comentaba que cada uno de nosotros vemos, pero no nos vemos a nosotros. Es decir, que yo veo, pero no puedo, soy incapaz de verme si no es que me reflejo, si no es que, vamos a llamar así porque hay otra ley que también la presentaremos, que es la ley universal de los opuestos, si no presento mi opuesto. Si yo no me reflejo, si yo no me desdoblo, no me puedo ver. Puedo ver a los demás, pero yo no me puedo ver a mí mismo. Y lo que decíamos, ¿no? El órgano de la vista, el ojo ve, pero no se ve a sí mismo. Es decir, es como si el ojo se dijese a sí mismo, yo soy y yo veo, pero no me estoy experimentando a mí mismo, porque no me veo. Y entonces, para verme, yo necesito reflejarme, necesito un espejo, necesito una fotografía, necesito un vídeo, ¿no? Necesito verme, pero
tiene que ser necesariamente desdoblándome. Eso es lo que nosotros aquí en el microcosmos pues lo tenemos claro, ¿no? En el macrocosmos, cuando nosotros hablamos de cómo comenzó todo este misterio de la vida y la existencia, el ser, el uno, el todo, la divinidad, como el ojo sabe que es ojo, el ser sabe que es ser, pero necesita experimentarse, reconocerse, entre comillas, verse. Y para ello necesita reflejarse, necesita su opuesto, y entonces comienza a desarrollar todo lo que conocemos nosotros como la creación manifestada, que es el opuesto del ser, en el cual se refleja y se ve, unido consustancialmente con el ser. Es el ser, pero reflejado, ¿no? Bueno, nos metemos en cosas que pueden ser muy complicadas. Yo simplemente animo a reflexionar sobre esto. Lo mismo que presentábamos sobre el tema de la generación en nuestra vida, la ley universal de generación, que también la hablaremos más adelante, que dice que todo se genera en el universo desde lo más sutil hasta lo más denso. Lo más denso es la materia, en nuestro caso, personalmente cada uno de nosotros, lo más denso es nuestro cuerpo físico. Y lo más sutil es el espíritu que ha tomado forma en el cuerpo físico que reconocemos cada uno de nosotros, ¿no? Ha tomado forma para ir creando en sí mismo más conciencia, o para ir generando más conciencia, o para aumentar en conciencia a través de la evolución. Entonces, ¿cómo nosotros podemos distinguir todo esto o acercarnos a todas estas realidades? Bueno, pues mirándonos a nosotros mismos, lo más sutil, empezar por lo más sutil y no por lo más denso, que es lo que generalmente hacemos. Cuidar nuestro cuerpo, parecer más jóvenes, en fin, todo ese tipo de cosas, eso es lo último, ¿no? Es lo último porque es lo más denso. Tendríamos que comenzar por el espíritu. Que vuelvo a repetir que cuando hablo o hablamos de espíritu, nada tiene que ver con las religiones. Las religiones también hablan de espíritu, hablan a su manera del espíritu, pero nosotros estamos hablando de lo más sutil, lo invisible, lo que está ahí detrás, que ha tomado forma en cada uno de nosotros. Entonces digo, con esta ley de correspondencia, como es abajo es arriba. Entonces, ¿qué podemos distinguir en nosotros que sea así sutil? Pues por ejemplo en este momento, algo que tú puedes estar haciendo con tu voluntad es escuchar estas palabras, ver este vídeo, con tu voluntad lo haces, pero sin que haya concurso de tu voluntad, estás respirando y ni te estás dando cuenta, porque lo das ya por hecho. Estás respirando. Hay algo que está detrás de todo esto, detrás de lo que es el físico, de lo que son los pulmones, por ejemplo, algo detrás que está actuando y que está ahí. Y como digo, que ni siquiera es resultado de mi propia voluntad. ¿Y qué es la respiración? La respiración es algo que comienza tomando aire, se expansiona, llega a un máximo de expansión, se contrae para devolver, para exhalar, ¿no? Para devolver el aire y termina para volver otra vez a empezar y hacer el mismo camino, la misma situación una y otra vez. Entonces es expansión y contracción, pero una y otra vez, una y otra vez. En ese aspecto, lo mismo que el corazón, que en su bombeo de la sangre en nuestro organismo, el corazón hace lo mismo.
se expansiona y se contrae. Comienza, se expansiona, llega a un cenit, a un máximo, se contrae y termina para volver de nuevo a realizar el mismo trayecto, ¿no? Una y otra vez, una y otra vez. Pues así es todo en el universo, desde los animalitos más pequeños o los vegetales más pequeñitos hasta los más grandes animales que viven en el planeta y al mismo planeta y los sistemas solares y las galaxias y el universo entero, el Big Bang, ¿no? Entonces comienza, se expansiona, llega a un máximo, se contrae y termina para volver otra vez a expansionarse, contraerse, terminar y volver así una y otra vez, pues infinitamente, ¿no? Y cuando nosotros miramos a nuestra vida, ¿qué es nuestra vida y cómo es esto que nacemos y de repente nos morimos y sabemos que todos nos vamos a morir? A ver, ¿por qué es todo esto? Entonces dices, por la misma ley de evolución, ¿m? Que ahora estamos viendo con la ley de correspondencia. Lo mismo que ves arriba, ves abajo, y lo mismo que ves abajo, ves arriba. Tú comienzas, el espíritu toma forma en un cuerpo, comienza, nace, crece, se expansiona, va pasando por las diferentes etapas de la vida, que niñez, adolescencia, juventud, madurez, llega a un momento máximo en la vida y todos sabemos que a partir de ahí se comienza a decrecer porque va llegando a la vejez, la ancianidad y al final el cuerpo colapsa, es decir, muere. Y ahí se acabó todo. Murió el cuerpo y ¿qué pasó? No, es que el espíritu volverá de nuevo con un nuevo cuerpo, volverá de nuevo a tomar forma y a vivir la misma realidad una y otra vez a medida de que en la que se va evolucionando y se va perfeccionando todo esto. Todo esto me refiero, se va perfeccionando en la medida en que vamos tomando conciencia, vamos evolucionando y vamos tomando otro tipo de cuerpos y llegará el momento en que no hace falta tomar ningún cuerpo. Pero ese es el misterio de nuestra vida, que vamos reencarnando una y otra vez y lo vamos haciendo cada vez más evolucionados. Bueno, pues esta es la manera en la cual nosotros podemos ir captando todos esos misterios de la vida que parece que, según algunas teorías, no podemos nosotros decir nada sobre ello. El gnosticismo pues, nos dice esto, ¿no? Y las religiones te dicen, bueno, oye, llegará un momento en que no vas a saber por qué esto es voluntad de Dios o no, iba a decir o no es voluntad de Dios, todo es voluntad de Dios según esas teorías, pero quiere esto o quiere lo otro, pero tú no preguntes más porque es así. No, tenemos que preguntarnos y tenemos que descubrir a través de esta ley de correspondencia que lo que nosotros vemos en el microcosmos es lo que está sucediendo en el macrocosmos, ¿no? También por ese principio de fractalidad que os he explicado hace un momento. Entonces, darnos cuenta que el universo respira, ¿no? Expansión y contracción, y que todo es así, sucesivamente se va realizando una y otra vez, una y otra vez. Esto, en definitiva, ¿de qué nos está hablando? Nos está hablando de algo que es muy importante. Estamos en el confinamiento, este famoso del virus que nos está aquí medio amenazando, ¿no? Pues aprovechemos, sigamos aprovechando esos momentos para darnos cuenta de que estamos unidos a la eternidad y que esta unión a la eternidad se está dando ahora mismo, es presente en este mismo momento. No hay que esperar a morirnos para a ver si descubrimos que éramos o no éramos eternos. Estamos unidos a la eternidad y esto se está dando en este mismo momento en ti que estás escuchando estas palabras.